Sí se ve, Mari. Tiene que enviarles, por favor, a sus compañeros y de ahí saco las preguntas. Ay, ay. Ya, doctora, Ya lo tienen bueno. que estar con diapositivas en su mapa conceptual. Listo, chicos. Entonces voy a cerrar mi micrófono para que puedan empezar ustedes con la clase de hoy día. Ya, ante todo, muy buenas tardes, doctora y compañeros. El día de hoy a mis compañeros y a mí nos ha tocado exponer sobre antitusígenos, expectorantes y mucolíticos. Bueno, antes vamos a empezar hablando sobre el acto reflejo de la tos. ¿Alguno, no sé si me podría responder si es que sabe qué es la tos o a qué se denomina tos? ¿Alguien que quiera participar? A ver, vamos a llamar. A ver, no te preocupes. Hola. ¿Apellido? Espera, doctora. La tos es una necesidad de la tos es un mecanismo, ¿no? Que se da para, por ejemplo, mantener la garganta despejada. Puede ser, por ejemplo, en un se puede presentar de una forma aguda o de forma crónica, ¿no? Y en la mayoría de las veces comienza sin hacer súbito. Ya, sí, está bien. Bueno, la tos va a ser un acto reflejo que va a tener una función protectora que va a tender a evitar el bloqueo mecánico de las de las vías respiratorias. El reflejo de la tos va a generar unos altos reflujos expiratorios que, bueno, se les denomina como expiraciones explosivas, y a esto se le va a denominar o se le va a llamar la tos, ¿no? Bueno, esta va a facilitar el aclaramiento de los agentes patógenos inhalados, también de aeroalérgenos, irritantes y materia particulada, como son el humo, el polvo, los contaminantes atmosféricos, las secreciones mucosas respiratorias, el material aspirado como el contenido gástrico y algunos cuerpos extraños. Ya es por eso, con este mecanismo va a proteger las vías respiratorias del daño que va a poder causar en las mucosas. Un reflejo tusígeno un reflejo tusígeno que va a ser insuficiente, esto va a hacer va a favorecer a una infección pulmonar. Es por esto que la tos va a desempeñar un papel muy importante y también un papel integral en lo que viene a ser la defensa inmunitaria, ya que va a ayudar a mantener las vías respiratorias permeables y va a preservar el intercambio gaseoso. Ya. Ya. Bueno, la tos se va a poder dividir, ¿no? Como en la tos aguda y la tos crónica. Eh, ¿Alguien podría decirme cuánto es que dura una tos aguda y una tos crónica? Una tos Yo, aguda dura hasta 2 semanas y una tos crónica dura más de 4 semanas. Ujú, sí, está bien. Bueno, la tos aguda ¿Apellido de va a quién poder habló? durar. Ah, ya. Un favor, cuando quieran participar, me dan una página porque estoy con un solo dispositivo. Mm, no sé quién habló, doctora. Doctora, se escuchó con eco. No se entendió lo que dijo. Es que debe ser el audio. ¿Quién ha participado, por favor? La última persona. Camacho, Xiomara, doctora. Ya. Cualquier participación, apellido para que les considere. Ya. Bueno, como les decía, la tos se va a dividir en aguda y crónica, y la tos aguda va a ser usualmente debida a infecciones víricas de las vías respiratorias, como especialmente al resfriado común, y también a sinusitis bacteriana aguda y a la tosferina.
aunque también va a poder deberse a procesos más graves como son la neumonía, una embolia pulmonar o una insuficiencia cardíaca congestiva. Esta tos va a durar aproximadamente hasta 3 semanas y bueno, va a ser usualmente benigna y autolimitada. Con frecuencia esta no va a ser o no se va a buscar atención médica, pero, ya que no va a ser precisa, ¿no? Con frecuencia no va a ser precisa. En cuanto a la tos crónica, va a durar más de 10 días, algunas más de 3 semanas o más, hasta más de 8 semanas. Y las tres causas más comunes de esta tos crónica van a ser la patología asmática y la enfermedad pulmonar obstructiva, también la enfermedad gastroesofágica, como incluida el reflujo, y el síndrome de rinitis y goteo postnasal, que va a ser una tos asociada con la rinitis y la sinusitis. También debemos recordar que la tos posvírica va a poder persistir durante meses tras una infección aguda de las vías respiratorias superiores. Bueno, la tos va a constar de tres fases secuenciales o consecutivas, que van a ser la primera va a ser la inspiración profunda, la segunda la compresión con aumento de la presión intratorácica, donde va a haber una contracción de los músculos expiratorios contra la glotis cerrada y la relajación diafragmática. Y por último, la última fase sería la expulsión dinámica con la glotis abierta y el alto flujo expiratorio. Bueno, también va a ser importante recordar que además de su característica de acto reflejo, la tos también puede tener un carácter de acto voluntario. Y un control voluntario o consciente de la tos se va a ejercer mediante la influencia superior de la corteza cerebral sobre el acto reflejo articulado en el tronco cerebral. Bueno, acá vamos a mencionar algunos fármacos que pueden producir tos, como es en el caso de los IECAS, el captopril, el enalapril y el lisinopril, que van a ser una causa frecuente de entre 10 al 30% de los pacientes y mayormente en mujeres. También los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, como son el losartán, el irbesartán y el valsartán. También en los bloqueadores de canales de calcio, como la nifedipina. También va a haber algunos fármacos que pueden producir broncoespasmo y van a desencadenar así la tos. En caso de los AINES, están la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco, el piroxicam, que va a inhibir las prostaglandinas y leucotrienos, y los bloqueadores beta-adrenérgicos como el propanolol, el timolol, en este caso en gotas oftálmicas. Bien, ahora los antitusígenos van a ser, van a ser fármacos antitusígenos o también llamados antitusivos, que van a ser aquellos capaces de reducir la frecuencia y la intensidad de la tos, que va a ser uno de los síntomas más frecuentes en las enfermedades respiratorias. Eh, los fármacos antitusígenos se van a clasificar en dos tipos, que van a ser de acción central y de acción periférica. Los de acción central van a actuar en el centro vulvar de la tos y los de acción periférica van a actuar sobre las áreas reflexógenas periféricas de la tos. Bueno, como sabemos, el reflejo de la tos se va a activar por estímulos irritantes, por las fibras nerviosas sensoriales que van a tener terminales en la laringe, en la tráquea y en los bronquios extrapulmonares. Estos estímulos aferentes van a ser transportados por el nervio neumogástrico o vago, aunque también van a intervenir otros nervios como son el trigémino o el glosofaringio. Y estas aferencias van a ser procesadas en el centro nervioso, que va a ser denominado como el centro de la tos, que se va a encontrar en el bulbo raquídeo, y luego va a dar lugar a una compleja respuesta a una respuesta muscular que va a originar el acto de la tos, que va a constar de 3 fases consecutivas que les mencioné anteriormente, que van a ser la inspiración profunda, la compresión con aumento de la presión intratorácica y la expulsión dinámica con glotis abierta y el alto flujo expiratorio. Bueno, la clasificación como les dije, va a ser de acuerdo a dónde van a actuar.
como son los antitusígenos de acción central que van a actuar en el centro de la tos y los antitusígenos de acción periférica que ya va a ser que van a actuar en fibras aferentes o también eferentes. Bueno, en los primeros antitusígenos de acción periférica vamos a tener los anestésicos locales, el cual vamos a mencionar al benzonatato, que va a ser uno de los más utilizados. Este va a ser un anestésico local que va a actuar periféricamente al anestesiar los receptores de estiramiento que van a estar ubicados en las vías respiratorias, en los pulmones y en la pleura. Entonces, al amortiguar la actividad de estos receptores, el benzonatato va a reducir el reflejo de la tos. En cuanto a su farmacocinética, su absorción va a ser por vía oral, va a tener un metabolismo hepático y una eliminación renal. El inicio de la acción se va a detectar entre los 15 a 20 minutos y la duración de su efecto va a estar entre 3 a 8 horas. Cuanto a sus usos, se va a utilizar en el tratamiento sintomático en pacientes con tos seca consecutiva a enfermedades respiratorias agudas de carácter irritativo como la tracheitis y la laringitis. Y también se va a utilizar para controlar la tos que va a estar relacionada con la neuropatía obstructiva crónica, el asma y la bronquitis. Ya. Las reacciones adversas van a ser la hipersensibilidad, congestión nasal, la sensación de quemazón en los ojos y opresión torácica, también náuseas, estreñimiento, dolor abdominal, mareo y disfagia. Bueno, se ha presentado en algunos pacientes lo que viene a ser las convulsiones y paro cardíaco, pero estas han ocurrido después de una ingestión aguda. Y algunos pacientes también presentaron reacciones alérgicas severas, pero esto va a ser esto en pacientes alérgicos que al ácido paraminobenzoico, que va a ser un metabolito del benzonatato. En cuanto a las dosis, en niños mayores de 10 años y adultos, va a ser de un comprimido de 100 miligramos cada 8 horas y en caso sea necesario, se va a poder administrar hasta cada 4 horas con un máximo de 600 miligramos por día. En los antitusígenos de acción central van a estar los de origen natural y de origen sintético. La codeína va a ser uno de los más representantes de los de origen natural. La codeína va a ser, bueno, se va a presentar como sulfato de codeína. Va a ser un antitusígeno opioide derivado del opio y va a ser un antitusígeno útil porque va a ejercer efectos antitusígenos en dosis muy por debajo de las dosis analgésicas y hasta cierto punto va a tener una acción selectiva sobre el centro de la tos. La codeína va a ser el prototipo de los antitusivos muy utilizado y su efectividad va a servir como referencia a nuevos fármacos. Em, en cuanto a su farmacocinética, por vía oral se va a absorber en un 60%, el tiempo de vida media va a ser entre 2 a 4 horas y se va a metabolizar a nivel hepático y se va a eliminar por vía renal, mayormente en forma inactiva. En las acciones, bueno, se va a utilizar como antitusígeno, analgésico y también como antidiarreico. El efecto antitusígeno se va a alcanzar con dosis subanalgésicas y este puede causar dependencia, adicción, tolerancia, náuseas o estreñimiento. En cuanto a la dosis, que va a ser por vía oral, en adultos va a ser de 10 a 20 miligramos cada 6 horas, con un máximo de 120 miligramos por día. En niños de 6 a 12 años va a ser la mitad de esta dosis. En niños de 2 a 6 años va a ser de 0.25 miligramos por kilogramo cada 6 horas y no va a ser utilizado en menores de 2 años. En cuanto a sus reacciones adversas, puede causar la hipersensibilidad, náuseas, constipación, depresión respiratoria y estos van a ser por dosis elevadas. Bueno, este fármaco se debe usar con precaución en pacientes ancianos, ya que por la mayor sensibilidad que va a tener al efecto depresor respiratorio y a la retención urinaria.
También se va a utilizar con precaución en pacientes asmáticos, en EPOC e insuficiencia respiratoria. Em, bueno, este fármaco va a pertenecer a la categoría C de acuerdo a la FDA, para su uso en el embarazo, ya que este va a atravesar la barrera placentaria y va a poder producir el síndrome de abstinencia neonatal. Y su uso en dosis muy elevadas va a poder prolongar el parto y provocar depresión respiratoria neonatal. Estos efectos adversos también pueden aumentar con el consumo de alcohol. Bueno, continuando con la exposición, bueno, ya sabemos que los antitusivos o antitusígenos son fármacos que están indicados para tratar la tos seca e irritativa no productiva. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre la tos no productiva y la productiva? Alguien que desee participar, diferencia entre tos seca y tos productiva. Doctora, la tos seca solamente va a ser el reflejo en sí, ¿no? No va a venir acompañado de nada. Mientras la tos productiva puede venir acompañado ya sea de flema, de falta de sangre. No, no escuché bien, pero sí, sí. La tos seca no se acompaña de la expulsión de mucosidad, ¿no? Y la tos productiva expulsa o intenta expulsar mucosidad de la garganta o los pulmones. Y prácticamente eso es lo que lo caracteriza, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, el dextrometorfano es un antitusivo, es un isómero dextro del levorfanol, que es un análogo de la codeína. Este actúa a nivel central, produciendo la depresión del centro medular de la tos y cómo estos disminuyen la producción de taquicininas, que son los principales neurotransmisores de las fibras C, que constituyen este centro de control. Este presenta un efecto antitusivo similar al de la codeína, pero carece de efectos narcóticos y sobre el sistema respiratorio. Su farmacocinética se va a administrar por vía oral, su absorción es rápida en el tracto gastrointestinal, alcanza la concentración máxima a las 2 horas. Los efectos comienzan a los 15 o 30 minutos y se prolonga durante 6 horas. Su metabolismo va a ser hepático, sufre un intenso metabolismo en el hígado, ¿no? A través de la isoenzima CYP2, ¿ya? Del citocromo P450, formando derivados desmetilados como el dextrofano, los cuales también presentan cierta actividad. Su eliminación va a ser por vía renal el 90% y fecal el 7 al 10%. Su dosis en adultos va a ser de 15 miligramos de 4 a 6 horas. En máximo se da 120 miligramos por día. En los niños de 6 a 12 años se va a dar de 5 a 10 miligramos cada 4 a 6 horas, en un máximo de 60 miligramos por día. Los niños de 2 a 6 años suele ser de 2,5 a 5 miligramos cada 4 horas, en un máximo de 30 miligramos por día. Y en menores de 2 años no se debe individualizar las dosis, pero no está muy estudiado. Siguiente. Dentro de sus contraindicaciones tenemos pacientes que reciben o han recibido un tratamiento con antidepresivos del tipo, ¿no? eh, 2 semanas previas y también ante hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento o alergia a opioides. En los pacientes que reciben el limao, los peligros son de hipotensión, coma, hiperpirexia y la muerte. Las las reacciones adversas a medicamentos, vamos a tener que se presentan somnolencia, mareos, náuseas. Estos no
no producen analgesia o adicción y la depresión del sistema nervioso central es ligera o no ocurre. Em, Dentro de bueno, el clobutilol. El clobutilol, en este caso en el fármaco que es global, su forma comercial, es la asociación de dos principios activos, que es el clobutinol clorhidrato y la orciprenalina sulfato, y por lo que su acción terapéutica corresponde a prácticamente un antitusivo dilatador oral. Em, Su mecanismo de acción va a hacer que suprima el reflejo de la tos por acción central sobre el bulbo raquídeo y carece de acción analgésica o depresora respiratoria. Tiene una leve actividad analgésica local. Dentro de su posología y administración en las dosis, perdón, me estoy pasando, su farmacocinética. Se administra vía oral o parenteral, intramuscular, endovenosa. Su absorción es rápida en el tracto gastrointestinal. Su metabolismo es hepático y la excreción es por vía renal de mayor al 90% y fecal en 3%. En la dosis. En adultos y niños mayores de 12 años se va a dar de 1 a 2 comprimidos 3 veces al día, y si es jarabe son dos cucharaditas de 10 mililitros de Cloval. Em, y de niños de 1 a 3 años se da media a una cucharadita de Cloval en jarabe 3 veces al día. De niños de 3 a 12 años se da 1 a 2 cucharaditas de Global en del jarabe 3 veces al día. Siguiente. Bien. Dentro de sus contraindicaciones, con las cuales tenemos que tener precaución, ¿no? Se debe usar con precaución en pacientes que tengan insuficiencia renal, en pacientes que estén en, en el segundo y tercer trimestre del embarazo y durante la lactancia, pacientes que tengan epilepsia o antecedentes convulsivos, así como pacientes que están embarazadas también. Dentro de sus reacciones adversas, el clobutinol es generalmente bien tolerado, pero los efectos adversos de este incluyen náuseas, vómitos de escasa ocurrencia, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, a veces se presentan trastornos del sueño, como son los mareos, temblor y el insomnio. Se han descrito también reacciones dermatológicas como son el rash, el exantemas, prurito e incluso angioedema. Dentro de sus interacciones, el efecto analgésico de la codeína, o sea, eh, de la codeína y de la morfina pueden disminuir al combinarse con el clobutinol o incluso neutralizarse. Y también disminuye el efecto depresor respiratorio de la morfina. La dihidrocodeína, su acción antitusígena es similar a la codeína. Su mecanismo de acción antitusivo es que este va a actuar a nivel central, produciendo la depresión del centro medular de la tos, disminuyendo también la producción de taquicininas, ¿no? Que son como ya les dije, los principales neurotransmisores de las fibras C. Mm, Dentro de su farmacocinética tenemos la que se administra por vía oral. Su absorción se da después de la administración, se absorbe rápidamente en el intestino, pero la cantidad absorbida en el intestino es cerca del 90% y la biodisponibilidad es de solo el 21% debido a un intenso efecto de primer paso hepático. ¿Alguien sabe qué es el efecto de primer paso hepático? A ver, eso ya es tema de farmacología uno.
Si no, vamos a llamar. Eduardo, Nina. Eduardo, Nina. Doctora, bueno, Eduardo, Nina. La pregunta es, ¿qué es efecto metabólico del primer paso? es el efecto que sufren los fármacos en el hígado, ah, que, que produce la metabolización hepática. Ya, pero algo más. Ah, ¿Qué dice Jordi? Algo más, a ver, Eduardo, lo escuchamos. Continúa, doctora. Bueno, el primer paso hepático es prácticamente ese metabolismo previo que le sucede al fármaco antes de ser transportado por todo el organismo, ¿no? En este caso, puesto que el fármaco pasa por el hígado, implica que haya una primera metabolización del fármaco, disminuyendo así su disponibilidad del mismo. Y a este es el que se le conoce como efecto de primer paso o metabolismo de primer paso. ¿En qué estaba? Ah, ya. Em, su distribución. La dihidrocodeína se excreta, la dihidrocodeína es capaz de atravesar la barrera, atravesar la placenta. Su doctora se me va a cortar. Te esperamos, te esperamos. Está botando el sistema. Ya. ¿Se me escucha? Ya. Continúa, Jordi. Si te escucho. Ya. Este, el, ¿en qué estaba el metabolismo? Ya. Su metabolismo es hepático de la dihidrocodeína es hepático. Muestra similitudes importantes con el metabolismo de la codeína, de hecho. Es además sustrato de la enzima polimórfica del CYP2D6. Esta enzima cataliza la conversión de la dihidrocodeína a dihidromorfina por la ruta de no, desmetilación. Eh, Su metabolismo en el cual ocurre en el hígado prácticamente es por esta ruta, ¿no? Por la desmetilización del citocromo CYP2D6 y también del N-desmetilización. Por el citocromo CYP2D6 y el CYP3A4. Y también por una conjugación parcial con ácido glucurónico. Ya. Em, Después de esta conjugación se obtiene como metabolismos dihidromorfina, norhidrocodeína y sus conjugados de estos, y entre otros. Su eliminación de la dihidrocodeína se elimina mediante el metabolismo y posterior excreción. Posterior excreción se va a dar mediante la orina, que aparece hasta en un 30% de la dosis que estaba inalterada. Siguiente. Ay, no, le de las dosis, espera, regresa. Atrás, me olvidé de la. Ya. Las dosis. Eh, en gotas, en adultos se va a dar de 20 a 30 gotas, de 4 a 5 veces al día. En niños se va a dar de 2 a 3 gotas por los años de edad que tenga, de 4 a 5 veces al día.
La presentación en jarabe en adultos se da de 5 a 10 mililitros de jarabe, que son 1 o 2 cucharadas, que ambas contienen 5 mililitros, que se da hasta 3 veces al día. En niños de 6 a 12 años se da de media 1 cucharada hasta 3 veces al día. En lactantes de 4 a 12 meses se da un cuarto de cucharita, hasta 3 veces al día. Siguiente. Dentro de sus contraindicaciones también está la hipersensibilidad, en el que está el estreñimiento, el hilio paralítico, eh, hilio paralítico, la distensión abdominal y la depresión respiratoria, que la dihidrocodeína podría agravar este proceso, por lo cual no se recomienda evitar utilizarlo en pacientes con depresión respiratoria, ¿no? En las reacciones adversas, la dihidrocodeína no suele, mm, no suele tener muchas reacciones adversas importantes cuando este se emplea obviamente a dosis normales, ¿no? Como antitusivo, pero puede producirse reacciones adversas más serias cuando se da altas dosis. Dentro de estas se han descrito que son dentro de las digestivas, que están las náuseas, vómitos y el estreñimiento. También hay cardiovasculares, son casos raros, donde hay la presencia de insuficiencia circulatoria o la angina de pecho. Dentro de las neurológicas pueden aparecer somnolencia, mareo y raramente la cefalea o euforia. En las respiratorias ya está la depresión respiratoria o disnea. Dentro de las genitourinarias, la retención urinaria, y dentro de las alérgicas, el prurito o urticaria. Sus interacciones con otros fármacos están con los anticolinérgicos, que podría producirse un aumento de riesgo del estreñimiento intenso, ¿no? Incluso el ilio o la retención urinaria. Combinado con expectorantes o algunos mucolíticos, la inhibición del reflejo de la tos podría dar lugar a una obstrucción pulmonar, que en caso de un aumento del volumen o de la fluidez de las secreciones bronquiales que hay. Otros antitusígenos sintéticos. Dentro de estos tenemos al clofedian- clofedianol, que este va a ser su efecto antitusígeno es un poquito mayor al de la codeína, y es más prolongado. Suprime el reflejo de la tos mediante un efecto directo sobre el centro ubicado en el bulbo raquídeo. Sus presentaciones son en tableta de 30 miligramos y en jarabe de 25 miligramos. Y se da dosis de 30 miligramos cada 8 horas. Dentro de las reacciones adversas más importantes que hay, están las náuseas, los vómitos, irritabilidad, pesadillas, alucinaciones, y a dosis elevadas la sequedad de boca, visión borrosa, urticaria y somnolencia. La normetadona tiene doble acción antitusígena que la codeína. Es una solución de 10 miligramos, es equivalente a 20 gotas. Su dosis se da de 7,5 miligramos cada 12 horas, que es equivalente a 15 gotas cada 12 horas. Esta es útil en casos de tos intensa, o cuando esta se acompaña de dolor, ¿no? En este caso, pleuritis, carcinoma pulmonar, fractura de costillas. em, o de disnea, neumotórax, insuficiencia ventricular izquierda, y en estos casos la dosis puede elevarse hasta 10 miligramos cada 8 horas. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre los fármacos expectorantes y mucolíticos. Siguiente, por favor. Ya. Las células caliciformes de la mucosa y las glándulas submucosas son las encargadas de segregar el mucus o el moco, cuya principal función va a ser la de proteger la mucosa traqueobronquial frente a agresiones como físicas, químicas o biológicas.
Este moco va a ser drenado gracias a la actividad ciliar y a la tos. Perdón. ¿Me pueden escuchar? Sí se te escucha, Sí, Sharon, se te escucha. continúa. Ya, doctora, gracias. Eh, entonces, vamos a ver que por la actividad ciliar y la tos va a ser la que va a drenar el moco. Estas enfermedades, va a haber diversas enfermedades que van a producir la alteración de este proceso, como va a ser el exceso de la secreción, la alteración de las características físicas, como puede ser la viscosidad o la elasticidad del moco, y la depresión del transporte ciliar o la depresión también del reflejo tusígeno. Entonces, de ahí que sale nuestro objetivo terapéutico, que va a ser el de facilitar la expulsión. Vamos a ver también que la hipersecreción crónica del moco va a ser característico en algunas enfermedades importantes respiratorias crónicas, como puede ser la EPOC, bronquitis crónica, la bronquiectasia y la fibrosis quística, y también el asma bronquial. Siguiente, por favor. Es importante también recordar que la composición del moco, que va a ser 95% de agua, un 2% de glicoproteínas, un 1% de proteínas, otro 1% de lípidos y otro 1% de sales inorgánicas. Siguiente, por favor. Entonces, los fármacos expectorantes lo que van a hacer va a ser la estimulación mecánica de la expulsión del moco y un aumento del volumen hídrico, favoreciendo así su expulsión, mientras que los fármacos mucolíticos van a modificar las características físico-químicas de este moco para también favorecer la expulsión. Eh, estos fármacos va a ser difícil encontrar alguna diferencia, puesto que el objetivo va a ser similar. Estos siempre se van a estudiar juntos y la eficacia clínica tampoco va a ser difícil demostrarla. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar primero de los expectorantes, que van a ser fármacos que estimulan las células caliciformes o glándulas submucosas, aumentando el volumen de las secreciones traqueobronquiales. Se atribuye esta actividad expectorante a algunos aceites esenciales del grupo de los terpenos, como puede ser siguiente, el eucaliptol, el mentol, los hidratos de terpina, algunos bálsamos, siguiente por favor, como el tolu, la ipecacuena, que no se debe utilizar porque tiene una fuerte acción emetógena. También los compuestos de amonio, como el cloruro de amonio, citratos de sodio, potasio, guafenicina, ioduros y el yoduro de potasio. También vamos a hablar sobre, siguiente, yoduro de potasio. Este va a ser un expectorante que se le va a dar una dosificación de 300 a 600 miligramos de 3 a 4 veces al día en adultos. Va a producir algunas molestias gastrointestinales, un tialismo, una rinorrea, yodismo, alteraciones tiroideas. Otro fármaco antiexpectorante o expectorante, perdón, va a ser la guafecina, que va a ser un eterglicerol de guayacol, lo cual nos va a dar la eliminación rápida de la secreción bronquial y va a disminuir la viscosidad del esputo. En adultos vamos a tener una dosis de 200 a 400 miligramos cada 4 horas. En niños de 6 a 11 años de edad, la mitad de la dosis de los adultos. En niños de 5 a 6 años, la cuarta parte de la dosis. Y en niños menores de 2 años va a ser una dosis individualizada y va a tener un control facultativo. La eficacia clínica real de estos fármacos expectorantes ha sido muy cuestionada. Siguiente, por favor. Los mucolíticos. Los mucolíticos van a ser fármacos que van a modificar la consistencia de la secreción mediante procesos físico-químicos, no aumentan la producción del moco, solo alteran la consistencia, así facilitando la eliminación de este. Vamos a dividirlos en 3 grupos, los mucolíticos derivados tiolíticos, las cuales vamos a hablar de la acetilcisteína y de la carbocisteína, los derivados de la basicina, que vamos a hablar de la bromexina y el ambroxol, y otros mucolíticos. Siguiente, por favor.
El N-acetilcisteína. Vamos a hablar sobre su mecanismo de acción mucolítico, que tiene un grupo, su característica va a ser que tiene un grupo sulfhidrilo que va a romper los enlaces disulfuro que contienen las mucinas, así haciendo que sea más rápido su eliminación. Su eficacia va a aumentar en un medio alcalino y también se ha descrito algunas actividades antiinflamatorias, algunas propiedades antiinflamatorias, pero estas solamente vistas in vitro. Con respecto a su farmacocinética, se administra por vía oral e intramuscular, se absorbe rápidamente por el tracto gastrointestinal, circula ligado a proteínas en un 50% y puede cruzar la barrera plasmática. Eh, Se secreta por vía renal principalmente. Con respecto a la utilidad terapéutica, va a ser un mucolítico y en casos de ilio por mecomio se puede expulsar. Se puede usar también, ya que esta acetilcisteína va a modificar la consistencia de este mecomio, así facilitando su expulsión. Con respecto a sus contraindicaciones y precauciones, vamos a ver que la hipersensibilidad a la acetilcisteína va a ser una contraindicación para darle precaución en úlcera péptica, varices esofágicas, asma. En gestantes va a tener un riesgo de categoría B y el uso de pediátricos no se ha encontrado una información específica. Antes de pasar a la siguiente, recordemos que este medicamento no es nuevo en realidad en el estudio de este curso. ¿Alguien podría decirme, o algún compañero recuerda, antídoto de qué es la acetilcisteína? ¿Alguien que quiera participar? Antídoto de que es la N-acetilcisteína. El paracetamol con alguna. Paracetamol. Sí, no, la N-acetilcisteína va a ser, una de sus indicaciones también va a ser el uso para la intoxicación con paracetamol. Siguiente, por favor. Si bien la eficacia de este medicamento ha sido discutida muchas veces, últimamente se ha puesto en las guías de tratamiento con pacientes con EPOC, ya que se ha demostrado que reduce una mejoría subjetiva en algunos síntomas. Ahora vamos a ver, se me está desconectando un ratito, doctora, por favor. Ya. La dosis que vamos a tener por vía oral va a ser en adultos y en niños mayores de 7 años, 200 miligramos cada 8 horas y 600 miligramos cada 24. En fibrosis quística, hasta 400 miligramos cada 8 horas. En los niños de 2 a 7 años, la mitad de la dosis del adulto, y en niños menores a 2 años, la cuarta parte. También se va a poder administrar este medicamento por nebulización al 10 o al 20%. Vamos a ver que su efecto es mayor en un medio alcalino, por eso que se va a preparar con bicarbonato. Suele producir una irritación local con broncoespasmos, la cual se va a aliviar o se va a evitar esta irritación si es que se acompaña con un agente betradenérgico. Va a tener una característica de un olor sulfúreo. Vamos a ver que acetilcisteína puede reaccionar con algunos materiales o con aparatos de la nebulización, si son estos de material de goma o metal. Por ello es importante recordar que se debe de nebulizar con aparatos que sean de plástico o de vidrio. Siguiente, por favor. La carboxisteína. Otro derivado de las tiolíticos van a ser la carboxisteína. Va a tener un mecanismo de acción muy similar a la N-acetilcisteína con respecto a su farmacocinética y las contraindicaciones también, pero la dosis por vía oral va a ser de 700 miligramos cada 8 horas y aunque normalmente es bien tolerado, también puede producir algunos efectos gastrointestinales. Siguiente, por favor. Con respecto a los derivados tiolíticos, vamos a ver con respecto a los derivados de la basicina, vamos a ver la bromexina y el ambroxol. El ambroxol es el metabolito activo de la bromexina.
Su mecanismo de acción, vamos a ver que in vitro va a ejercer una acción mucolítica, la cual va a despolarizar las cianolumucinas y va a haber una reducción de la viscosidad. Esto va a facilitar la eliminación, pero sus efectos en vivo van a ser no son son muy inconsistentes. Con respecto a las contraindicaciones y precaución, vamos a ver que la hipersensibilidad a la bromexina y al ambroxol, precaución en caso de úlcera gástrica, también va a tener un riesgo riesgo de categoría B en gestantes y su administración por vía endovenosa es de 2 a 3 minutos. Con respecto a la farmacocinética, tanto el ambroxol como la bromexina van a ser también muy similares. Siguiente, por favor. Ya. Entonces vamos a ver que la bromexina y el ambroxol es la dosificación que se va a dar por vía oral, va a ser de 30 miligramos cada 8 horas para el ambroxol y para la bromexina de 4 a 8 miligramos cada 8 horas. Este también puede utilizarse por vía inhalatoria y parenteral. Son productos bien tolerados en conjunto. También se ha visto se ha visto que se puede usar en aerosol. Vamos a ver que la ademexina y la bromamexina son derivados de la bromexina que tienen una actividad muy similar. Siguiente, por favor. Y por último, otros mucolíticos. Vamos a hablar de la citiolona, que este mucolítico va a ser utilizado en el tratamiento coadyuvante de unas bronquiectasias. En adultos se va a dar de 400 miligramos cada 8 horas. Es bien tolerado y produce reacciones alérgicas. El otro medicamento va a ser la letosteína, que va a ser un compuesto también azufrado, utilizado como mucolítico por vía oral. En adultos va a haber se recomienda una dosis de 50 miligramos cada 8 o 12 horas, también principalmente para afecciones broncopulmonares. Es importante recordar que la eficacia clínica real de estos fármacos expectorantes y mucolíticos ha sido muy cuestionada al no existir muchos ensayos o tener resultados dudosos. Gracias, doctora. Muchas gracias, alumnos. Faltan 10 minutos todavía. Vamos a hacer una sesión de preguntas. Este es un tema pequeño y corto, pero que es muy importante. Sobre todo la parte de cuándo usar antitusígenos, cuándo usamos mucolíticos y expectorantes, ¿no es cierto? Porque no todo paciente con infección respiratoria debería recibir. A ver, por favor, al grupo expositor si va formulando 3 preguntas y mientras tanto, si es que tienen alguna pregunta los alumnos del aula. Vamos a llenar. Ya, mientras, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Apellidos? Pizarro, un Claro. compañero mencionó que no recuerdo muy bien qué fármaco estaba contraindicado en pacientes con dificultad respiratoria, si mal no recuerdo. ¿Podría repetirlo? Harold está hablando, supongo, de los antitusígenos. ¿Cuál de estos antitusígenos se debe tener cuidado porque pueden causar depresión respiratoria? Era la lidocaína, doctora. Ya. A ver, ¿quieres agregar algo más, Jordi? No, solo iba a decir que lo mencioné en la parte de reacciones adversas de ese medicamento. Ya, listo. Entonces, ustedes hablaron de antitusígenos, mucolíticos y expectorantes. Muy bien la introducción, ¿no es cierto?, de lo que son los tipos de tos, el reflejo de tos, que es muy importante. La pregunta va a ir para sus compañeros, porque eso ya creo que ya lo han explicado. Voy a llamar, por favor, a quien sea. Stephanie Chuspe, cayó. Presente, doctora, presente. Stephanie, cuando nosotros queremos tratar la tos a un paciente, ellos han hablado de que hay una tos productiva y una tos seca. Sí, doctora. ¿En qué momentos tú tratas una tos productiva y una tos seca?
¿Tratas ¿En qué ambas? momento? ¿En qué momento? ¿Cuál de estas dos tratas indicas tratamiento farmacológico? ¿En cuál de Mm, estos tipos de tos? ¿O en las dos se puede dar tratamiento farmacológico? creo Según a que ti. más que todo es en la tos seca, porque esto puede causar, es más que todo irritativa, más que todo para el paciente, doctora. Ya. El grupo expositor. El grupo expositor. Miren, chicos, cuando un paciente tiene tos, generalmente es un mecanismo reflejo, ¿no es cierto? Por eso es un arco reflejo, como lo ha indicado su compañera. El problema es que la mayoría quiere cortarse esa tos, pero hay que saber si esta es una tos productiva o una tos irritativa o una tos seca, y también el tiempo de evolución de la tos, ¿no es cierto? Comunicada hay un tiempo de corte más o menos más o menos 3 semanas. Porque si es una tos crónica, va a tener una patología crónica de base. No pueden ir porque es como un aviso que el paciente puede tener alguna enfermedad orgánica que esté manifestándose mediante una tos. ¿Por qué tratamos las tos productivas? Porque realmente las tos productivas, lo que eh, tenemos que, digo, ¿por qué no tratamos una tos productiva? En las tos productivas, lo que hace el organismo es tratar de eliminar esas secreciones que pueden ser fuente de infección o de colonización de otros gérmenes, ¿no es cierto? En cambio, en las tos irritativas, estas sí generalmente se tratan, ¿ya? Porque como han indicado sus compañeros, hay estímulos irritativos y que si es que están constantemente el paciente tosiendo por una tos irritativa, esto puede implicar que haya más de, que se irrite tanto esta mucosa que también pueda recibir ahí gérmenes o microorganismos que puedan, digamos, invadir otras áreas de la vía respiratoria. Entonces, no olvidarse que no se trata siempre una tos irritativa. En la tos productiva lo que se trata de hacer es añadir mucolíticos. ¿Para qué? Para que se lise el moco y se pueda expectorar fácilmente. No se da un antitusígeno, lo que se da en una tos productiva finalmente es un mucolítico. Bueno, vamos a hacer, no sé si ya tiene preguntas el grupo expositor. Sí, doctora. Ya. Yo Bracy, puedo. por favor, respondes. A ver, primera pregunta. Con respecto a la N-acetilcisteína, cuando se nebuliza, este puede causar una irritación local o broncoespasmo. ¿Con qué medicamento más se acompaña para evitar este efecto? Bracy. Bracy está presente. Bracy. ¿Dónde está? Ya. Entonces, Marco Aldair Flores Carrión. ¿Estoy llamando bien? Sí. Marco Aldair. Marco Aldair. Tampoco está llamando al azar. Ya he puesto. Daniela Alemán. Daniela Alemán. Presente, doctora. Daniela, han hablado de la N-acetilcisteína, ¿no es cierto? Que también es el antídoto de intoxicación por paracetamol. Es un mucolítico. Para que tenga mejor acción, ¿con qué otro medicamento se debería asociar? Esa es la pregunta de tus compañeras. Sí, con un beta-adrenérgico, dijo. ¿Qué dice el grupo expositor? Sí, doctora, es un beta-adrenérgico. Ya. Se debería evitar las situaciones de broncoespasmo, ¿no es cierto? Pero también han indicado sus compañeros que su acción es mejor en medio alcalino, por el cual también deberían prepararlo con una sustancia alcalina como es el bicarbonato. Está muy bien. Siguiente pregunta. Ya, doctora. En cuanto hable de los antitusígenos,
de la codeína, ¿a qué grupo o a qué categoría va a pertenecer este fármaco de acuerdo a la FDA y qué es lo que va a provocar en el embarazo? Pablo Pineda. Según la o- FDA era riesgo C y obviamente estaba indicado, creo, en las mujeres embarazadas, creo. ¿Qué dices, Mari? No le entendí, doctora. ¿Podría repetir, por favor? Ah, ya, bueno, que según la FDA, bueno, estaba en el riesgo C y como creo que dijo contraindicación usted que estaba, bueno, contraindicado en mujeres embarazadas, creo que dijo eso. ¿Y a qué categoría hay antígeno? Pero, sí. Sí, doctora, va a pertenecer a la categoría C y ya que va a atravesar la barrera placentaria y, bueno, va a producir el síndrome de abstinencia neonatal. Siguiente pregunta, por favor. Va a responder los que estoy llamando, no sé si no están a la vista. Grace Salazar, Ashley Grace Salazar. Ashley. Sí, doctora, presente. La siguiente pregunta lo va a formular Jordi. ¿Por qué un antitusígeno estaría contraindicado en la tos productiva? Bueno, a lo mejor otra vez ya lo respondieron. ¿Vas a seguir formulando esa pregunta o...? Es que creo que ya lo respondió usted, doctora, esa. Ya. ¿Verdad? Yo les voy a hacer otra pregunta entonces. Ashley. Y ahora sí tengo otra. Mientras vas pensando, sí, han hablado de los antitusígenos tipo opioides, ¿no es cierto? Tipo codeína, dextrometorfano, estos dos que son los más representativos de los opioides, también la hidrocodeína. Entre estos dos, la codeína y el dextrometorfano, ¿cuáles son o cuál es la principal diferencia? ¿Cuál de estas causas tiene mayor efecto a nivel del sistema respiratorio? Doctora, si no me equivoco, es el dextrometorfano. ¿Qué dices, Jordi? Sí, doctora. Entre la codeína y el dextrometorfano tiene mayor riesgo de depresión respiratoria. Mayor riesgo. Ambos, porque son opioides, pero uno de ellos tiene mayor riesgo incluso que se tiene que tener cuidado en dar en pacientes que sean susceptibles, como ustedes lo han puesto, en ancianos que tengan factores de riesgo como el POC, que sean asmáticos, hay que tener mucho cuidado porque pueden desencadenar una depresión respiratoria. La codeína, ¿no es cierto? Una diferencia del dextrometorfano, porque la codeína y el dextrometorfano son lo que más usamos como antitusígenos en las toses irritativas, especialmente en pacientes, por ejemplo, que tengan cáncer, porque ellos tienen tos irritativa muy molestosa. Otra diferencia al nivel del sistema, el dextrometorfano tiene acción a nivel del sistema nervioso central, tiene acción analgésica, que dice Marco Aldair. ¿Qué dicen, chicos? No están. ¿Qué dice? Parece. Doctora, ¿puedo preguntar? Sí, apellidos. Calderón Abarca. El dextrometorfano carece de, no va a tener actividad analgésica porque va a actuar directamente en el centro vulvar de la tos. Muy bien. Cuando hemos hablado del dextrometorfano también lo hemos tocado cuando hemos hablado de opioides, ¿no es cierto? Su efecto principal antitusígeno junto con la codeína
Si bien puede describirse ligeras alteraciones digamos, en el sistema nervioso central, con este medicamento antitussígeno tipo dextrometorfano es muy mínima la depresión del sistema nervioso central, a diferencia de otros opioides. Ustedes recordarán que incluso que se intoxican por opioides, una de las triadas es la depresión respiratoria, depresión del sistema nervioso central y miosis. Con el dextrometorfano es muy minimal lo que se va a producir respecto a depresión del sistema nervioso central, por lo que lo ha mencionado también Pri. Ya, Jordi, ¿tienes tu pregunta? Sí, doctorita. Cuando estaba hablando sobre la acción de antitusígena, de los antitusivos, en sí de varios de los fármacos, mencioné que al momento de producir la depresión del centro medular, disminuye la producción de... ¿Qué neurotransmisores de la fibra, mencioné de las fibras C? A ver. Mariela Chino. Mariela. Presente, doctora. Mariela. Jordi, a ver, repite la pregunta y fuerte y claro, por favor. Ya. Jordi. Sí, sí. Cuando hablé sobre la acción y el mecanismo de los antitusivos, mencioné que estos, bueno, actúan a nivel central, ¿no? Y producen la depresión del centro medular, disminuyendo un cierto neuromodulador que mencioné. ¿Cuál es este neuromodulador? No. ¿Alguien que se recuerde? Abre Jordi, si les recuerdas cuál es el neuromodulador. La taquicinina. La taquicinina. Bueno, es más memórico. Bueno, pues está bien. Muy bien. ¿Qué hora es? 6:04. Chicos, un favor, yo les voy a dejar porque a las 6 nos han citado para la capacitación de la universidad. Tenemos justo una capacitación desde las 6 hasta las 7. Ya lo han pasado por el WhatsApp sus diapositivas, ¿no es cierto? Para poder revisar. El día lunes, que me toca a mí hacer clases, el próximo viernes, creo que hay exposición, según lo programado. Ahí sí vamos a tomar un paso, un test post-exposición del tema que van a tratar, ¿ya? Entonces, un favor, chicos, les voy a dejar, hoy es 6 de la tarde, por esta vez nos estamos despidiendo, entonces nos vemos ya el día lunes con ustedes. Muchas gracias por su atención. Está bien, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.